Antes de empezar con el video, queremos mandar nuestros calurosos saludos a Joana por el 10 de abril, a Jackie por el 3 de abril y a Haru por el 1 de abril. Muchas felicidades. Detrás de la sonrisa de la princesa. Capítulo 8. La última jugada de Gladnier. Aeric mantuvo la mirada fija en el conde Selat sin concederle ni un parpadeo, mientras éste elogiaba con cortesía al conde Laviat por la ceremonia de compromiso de su hijo. El ambiente en apariencia era distendido, hasta que Selat decidió girar la conversación hasta un asunto que según él llevaba tiempo inquietándolo. Los rumores en torno a Vermel habían comenzado a deformarse, alimentados por la crisis económica hasta convertirse en historias cada vez más absurdas, entre ellas la más peligrosa, que Vermel había osado desafiar a los dioses. Selat, sin embargo, se mostró firme en desestimar aquellas versiones. Para él no eran más que mentiras cuidadosamente sembradas para manipular la opinión pública y erosionar la imagen del emperador. El descontento hacia Vermel no era nuevo, pero la inestabilidad en las cadenas de suministro habían intensificado la indignación popular, y como si no fuera suficiente, también circulaban indicios de un grupo subversivo que estaría introduciendo mercancía militar de contrabando a través del puerto de Nias. El conde no suavizó sus palabras, al contrario, las dirigió sin rodeos, clavando los ojos en Aeric, quien permaneció imperturbable. Entonces Selat acortó la distancia entre ambos y le pidió hablar en privado. Aeric rechazó la propuesta en un inicio, pues no tenía nada que discutir con él, pero su expresión cambió. Bastó con que Selat pronunciara un nombre: Miesa. Para cuando quedaron a solas, Selat fue directo al punto. Aseguró haber recibido informes sobre el progresivo deterioro de la hermana del emperador, información que según él nunca llegó a la familia imperial, y con una calma tensa cuestionó por qué se había ocultado ese asunto de tal magnitud. Al escucharlo, Aeric frunció apenas el ceño. La ironía le subió por la garganta como un sabor amargo, aunque no le sorprendía del todo. Alguien más debía haber filtrado ese informe al conde. Aún así se mantuvo firme. El cuidado de su esposa era un asunto que concernía únicamente a él y a la casa Gladnier. Mi esposa es la actual marquesa. Su salud y bienestar son mi prioridad. El hecho de que no esté aquí responde a una decisión tomada para evitar su sobreexposición, considerando lo negligente que ha sido la casa imperial con su cuidado. Sus palabras fueron medidas, pero su tono arrastraba un filo evidente. Selat lo notó de inmediato e intentó restarle peso a la acusación, como si se tratara de un simple malentendido. Sin embargo, Aeric no dio un paso atrás, todo lo contrario. Se levantó con lentitud y acortó la distancia entre ambos, invadiendo el espacio del conde con una intención que no dejaba lugar a dudas. Déjeme ser claro, conde Selat. Este banquete no es una instancia imperial. Su interferencia en asuntos relacionados con mi esposa es cuanto menos excesiva. Quizá está olvidando que no posee ni una sola gota de sangre real. Su rol es obedecer, nada más. Entonces tomó la botella de vino y rellenó la copa del conde, pero no había cortesía en el gesto. Era una demostración de dominio, un recordatorio de cuáles eran sus jerarquías. No vuelva a hacerme preguntas ni a entrometerse en los asuntos de mi esposa. Ni siquiera tiene la autoridad para intentarlo. El líquido terminó por desbordarse, derramándose sobre la copa y manchando la vestimenta del conde. La expresión de Selat, siempre controlada y calculada, se resquebrajó apenas, tiñéndose de una palidez incómoda. Ya veo. Mis preocupaciones han sido malinterpretadas, musitó. Luego, como si nada hubiera ocurrido, explicó el verdadero motivo de la reunión. Afirmó tener información crucial. Miesa había sido envenenada por la jefa de sirvientas imperiales. Namiria, experta en toxinas, había utilizado una planta originaria del reino de Sidate, cuyo antídoto solo podía obtenerse allí. El problema era evidente. Si los conflictos por contrabando continuaban, Vermel podría ordenar el cierre total de los puertos, y si eso sucedía, cualquier posibilidad de salvar a Miesa desaparecería. Selat continuó deslizando el siguiente punto. La posición de Vermel comenzaba a tambalearse, y en ese escenario lo más
sensato sería considerar un nuevo monarca. Sin embargo, a quienes les correspondía heredar el trono no eran aptos para ese puesto. Por eso sugirió que Aeric representaba una alternativa viable. Después de todo, estaba casado con Miesa. Claro que había dos condiciones. Una, que le otorgara un puesto como consejero a su lado, y lo otro, durante ese proceso, Miesa debía regresar al Palacio Imperial para recuperarse. Según Salah, todo respondía únicamente a una sincera preocupación. Aeric lo escuchó en silencio y luego sonrió, porque cada palabra, cada insinuación, cada pieza de ese discurso ya lo había anticipado. Y lo más importante, entendía perfectamente cuáles eran las verdaderas intenciones del conde Selat. La marquesa estaba buscando a Miesa por todo el lugar. La presencia del conde Selat en la fiesta había sido completamente inesperada y tras recibir la sutil señal de su hijo no perdió el tiempo. Debía encontrar a Miesa y marcharse antes de que alguien descubriera quién era en realidad. Pero cuando por fin la encontró, sus ojos se abrieron de par en par. Miesa yacía en el suelo, su cabellera rubia completamente expuesta, mientras Raquel Crispin estaba sobre ella sosteniendo la peluca negra entre las manos. La escena en sí era demasiado clara y al mismo tiempo imposible de asimilar, pero ¿cómo es que la persuasión de Miesa había llegado hasta ese punto? Bueno, horas antes, justo después de que Miesa le confesara a Raquel su verdadera identidad y sus intenciones, algo cambió. Sin previo aviso, su cuerpo comenzó a temblar, su respiración se volvió errática y su mirada se perdió en un punto inexistente. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba atrapada en un episodio de alucinaciones. Raquel no tardó en reconocer esos síntomas. Recordó lo ocurrido en la fiesta de la fundación y al notar que Miesa atravesaba exactamente el mismo cuadro, actuó sin dudar. La sujetó con firmeza y la llevó a un rincón apartado del jardín, lejos de miradas indiscretas, y una vez allí, la sostuvo hasta que su resistencia cedió y terminó desplomándose en el suelo. Sabía que Handifel, ahora médico tratante de Miesa, debía haber previsto este tipo de crisis, y no se equivocó. Tras rebuscar entre sus pertenencias, encontró el medicamento de emergencia. Sin contemplaciones, obligó a Miesa a ingerirlo, sosteniéndola con brusquedad y urgencia mientras esperaba a que hiciera efecto. El cambio fue lento y poco a poco la respiración de Miesa se estabilizó. El temblor cesó y finalmente sus ojos, que habían adquirido ese inquietante tono rojizo, recuperaron su color azul habitual. Solo entonces Raquel la soltó. Pero ya era demasiado tarde. La marquesa estaba ahí observándolo todo, completamente paralizada por la escena, pero no fue la única. Tras escuchar lo ocurrido y exigir que regresaran de inmediato al marquesado, una nueva presencia irrumpió en el lugar. El duque de Salachez se detuvo frente a ellas, recorriendo con la mirada a las tres mujeres como si ninguna tuviera sentido. Pero su atención terminó por fijarse en Miesa, que llevaba expuesta su cabellera dorada. ¿Por qué llevas una peluca y cómo es que puedes hablar? Ay, mierda. El secreto de Miesa estaba dejando de ser un secreto. No había forma de no reconocerla. Elisa Belmore era sin dudas la esposa del marqués, Miesa Clatnier. Pero entonces surgía la verdadera inquietud. ¿No era la hermana del emperador una mujer desquiciada? ¿Siempre había estado cuerda o había recuperado el juicio en algún punto? Demasiadas preguntas se agolpaban en la mente del duque de Salachez, sin un orden claro por dónde empezar. Aún así comprendía algo esencial. Ese secreto no podía salir a la luz. Pueden marcharse, mis señores. Le diré al conde y al marqués que tuvieron que retirarse antes de tiempo. Y no tienen de qué preocuparse. Su secreto está a salvo conmigo. Pero en ese momento se interrumpió. Él había notado las lágrimas acumulándose en los ojos de Miesa. Dudó apenas un instante antes de extender la mano, como si quisiera ofrecerle algo más que palabras, pero no llegó a tocarla, pues la voz de Aeric los alcanzó desde atrás. Y en cuanto vio a su esposa, algo en su expresión cambió de inmediato. Sin vacilar, avanzó a grandes zancadas hasta ella, examinándola con atención minuciosa. Sus preguntas fueron directas y no quedaron dudas para el duque de Salachez. Aeric Clatnier conocía el secreto de Miesa desde hacía mucho tiempo. Salachez permaneció en silencio, aún conmocionado, pero su atención se desvió hacia Raquel. A diferencia de todos, ella no dudó. Se dirigió a Aeric con firmeza, reprochándole sin rodeos el haber permitido que su esposa vagara sola, exponiéndola a un peligro evidente. Miesa intentó intervenir, explicando que había sido ella quien insistió en asistir, pero Aeric dio un paso al frente, cortando cualquier intento de justificación
justificarlo y asumió la culpa. Y en el fondo sabía que era cierto. Era su responsabilidad protegerla y había fallado. Sin decir más, se quitó el abrigo y cubrió a Miesa desde la cabeza, ocultándola por completo. Luego ofreció una disculpa breve, prometiendo que más adelante daría explicaciones. La marquesa intervino entonces, asegurando que se despediría rápidamente de algunos conocidos antes de reunirse con ellos en el camino. Cuando finalmente quedaron solos, el silencio se volvió más denso. Aeric fue el primero en romperlo y le aseguró a Miesa que no debía preocuparse por Saladjes ni por Lady Crispin. Si era necesario, él mismo se encargaría de mantenerlos en silencio, incluso si eso implicaba usar la información que había reunido sobre ellos. Aeric podía volverse despiadado si se trataba de protegerla, pero Miesa negó con suavidad y le dijo que estaba bien, y aunque él no parecía del todo convencido, no insistió. En su lugar la guió hasta una zona apartada entre la maleza, donde podía verse a lo lejos la mansión del conde Laviet. La música del banquete aún flotaba en el aire, amortiguada por la distancia. Fue entonces cuando Miesa le preguntó, casi en un susurro, si alguna vez había bailado en un banquete. Aeric la miró sorprendido, y en ese instante comprendió algo tan simple como devastador. Ese había sido el primer banquete de su esposa, y ni siquiera había tenido la oportunidad de vivirlo como tal. Sonriendo, se puso de pie y sin previo aviso tiró suavemente de ella, haciéndola girar. El movimiento fue inesperado, arrancándole a Miesa un pequeño chillido que pronto se transformó en una risa ligera, viva, una de esas risas que parecen no haber existido en mucho tiempo. Bajo la luz tenue de la noche, entre el murmullo lejano de la música y el susurro del viento entre los arbustos, ambos comenzaron a moverse con torpeza al principio, pero con una complicidad silenciosa que no necesitaba perfección. No había reglas ni pasos marcados, solo ellos dos, y por un fugaz instante, todo lo demás dejó de importar. Como era de esperarse, el duque de Saladjes no tardó en llegar a una conclusión. Miesa había fingido locura todo ese tiempo para sobrevivir a las aberraciones de su propio hermano, pero el hecho de que ella y todos los Clatnier hubieran accedido a un plan tan audaz como que ella asistiera a esa fiesta disfrazada, le dio la señal de que se estaban preparando para algo grande. Por otro lado, la inesperada presencia del conde Salat en aquel banquete no hizo más que afianzar una sospecha que ya comenzaba a tomar forma en su mente. Movido por esa corazonada, se escabulló con discreción entre los invitados hasta encontrar una posición estratégica. Desde allí, logró escuchar parte de la conversación que Salat mantenía con otros hombres, y si bien no entendió todo, de hecho, gran parte se le escapó entre insinuaciones y medias palabras, pero hubo algo que captó con absoluta claridad. Había un informante dentro de la casa Clatnier, alguien que no solo observaba desde las sombras, sino que estaba esperando el momento oportuno para deshacerse de la princesa. Cuando Aeric expresó su preocupación por la llegada del otoño y el retorno de las aves migratorias, Cullen jamás imaginó hasta qué punto su capitán llevaría ese temor, y al ver a los espantapájaros colgados por toda la propiedad con esa apariencia grotesca casi perturbadora, no pudo evitar pensar que aquello terminaría siendo peor para Miesa. Más que protegerla, parecía el tipo de imagen capaz de dejarla con otro trauma. La misma Hela casi se desmaya la primera vez que los vio, y en un inicio estuvo convencida de que el marqués estaba exagerando. Por eso, cuando notó a Miesa temblar, su preocupación fue inmediata, pero estaba equivocada, porque Miesa no estaba aterrada, estaba conmovida, tanto que no pudo contener las lágrimas. Por supuesto, la aparente exageración de Aeric no era un capricho, tenía un fundamento médico, uno que el propio Handifel había sugerido. Verán, la decisión de llenar los alrededores con espantapájaros tenía un propósito claro: evitar que las aves migratorias anidaran cerca de los bosques de Clatnier. Miesa debía evitar a toda costa cualquier contacto con ellas, ya que eran uno de los principales detonantes de sus episodios de alucinación, y ese estímulo podía intensificar los efectos del veneno que aún persistía en su organismo. No obstante, el problema era mucho más complejo de lo que parecía. Según el libro recuperado de la jefa de sirvientas, se detallaba con precisión los ingredientes y el método de preparación para el veneno, pero no existía ningún registro de un antídoto. Y no era de extrañar, aquella mujer, Namiria, no creaba toxinas para curar, sino para torturar. Además, las dosis administradas a Miesa habían sido considerables. Hasta el momento, las investigaciones de Handifel habían logrado identificar dos componentes claves: la flor de selvinorina, originaria del ducado de Sidate, y una segunda sustancia desconocida. La selvinorina actuaba como un potente alucinógeno, capaz de materializar los miedos más profundos de quien la consumía y convertirlos en experiencias vívidas, casi insoportables. Sin embargo, sus efectos tenían un límite, no superaban el mes,
días, tiempo suficiente para que el cuerpo eliminara la toxina por sí mismo. Pero en el caso de Miesa rompía esa lógica. Sus síntomas se habían prolongado más allá de ese periodo, lo que solo podía explicarse por la presencia del segundo componente, un veneno desconocido, diseñado para no desaparecer. Por eso el verdadero objetivo no era combatir la selvinorina, sino neutralizar ese elemento oculto. Si lograban hacerlo, el resto de los síntomas desaparecerían de manera natural. Ahora, el problema era que los únicos verdaderos expertos en farmacología y venenos eran los del reino de Cidate, y eran extremadamente celosos con su conocimiento. Aún así, no estaban completamente solos. Annika Semenov había ofrecido ayuda desde las sombras, proporcionando información sobre Namiria, pero su intervención habría otra duda inevitable. Ella era la concubina del emperador. No podían descartar que todo fuera una trampa de Vermel. O quizá Annika también estaba intentando escapar de su alcance, moviendo piezas en secretos, ofreciendo su ayuda a cambio de algo más. La pregunta era, ¿podían confiar realmente en ella? El duque de Salachez no se mostró especialmente sorprendido cuando el marqués Klatner se presentó en su mansión solicitando una audiencia. Era evidente que a Eric había ido a dar explicaciones y sobre todo a aclarar el secreto de su esposa. Lo que sí lo tomó desprevenido fue otra cosa. Miesa había querido contárselo antes, mucho antes de que él lo descubriera por accidente. Miesa quería decírselo porque confía en usted. Explicó a Eric. Dice que de todas las personas que ha conocido, usted sería quien mejor la entendería, que esconderse no basta para sobrevivir. Aquellas palabras no eran ligeras. El duque de Salachez, hijo ilegítimo del antiguo jefe de su casa, sabía perfectamente lo que significaba vivir bajo amenaza constante. Desde niño había aprendido a sobrevivir, no enfrentando sino disfrazándose. Por eso eligió convertirse en un bufón. Sus ropas llamativas, su actitud ridícula, su aparente ligereza, todo era una máscara cuidadosamente construida, una forma de seguir vivo. Aún así, había algo que necesitaba escuchar. ¿Y qué gano yo involucrándome en todo esto, marqués? Preguntó inclinando la cabeza apenas. Sé que los rumores alrededor de Vermel son obra de la casa Klatner, pero ¿de verdad cree que puede confiar en mí? ¿Qué le asegura que no iré directo a vender sus cabezas? Sé que no lo hará, duque. A Eric le respondió sin alzar la voz. Mientras investigaba los suministros militares que no llegaban a tiempo, encontré algo. Un barco mercante que eludía los controles internos. Curiosamente, operaba con un decreto real. Seguí el rastro y me condujo hasta usted. La familia imperial ya sospecha del puerto de Nías. Dígame, ¿qué cree que ocurrirá cuando descubran sus operaciones y el hecho de que ha estado falsificando documentos reales, incluso siendo pariente por la rama materna del emperador? La sentencia sería clara. Quiere vender mi cabeza. La suya va a rodar antes que la mía. El silencio cayó entre los dos pesadamente, roto por Salachez, que se impulsó de un salto completamente pálido y el segundo siguiente ya estaba de rodillas frente a Eric. Me disculpo. Soltó inclinando la cabeza casi hasta el suelo. No intentaba extorsionarlo, es solo que es la primera vez que alguien viene a mí porque necesita mi ayuda. Solo quería escuchar un par de palabras bonitas, alimentar un poco mi ego. Lo lamento. Le juro que jamás pensé en revelar el secreto de su esposa a Vermel. Pero su voz se fue apagando y se detuvo cuando notó la mano de Eric extendiéndose hacia él. El joven duque lo miró sorprendido. Si hubiera tenido intención de hablar, ya lo habría hecho ese día, dijo Eric con calma. Y nunca he pensado que no tuviera nada que ofrecer, duque. Su habilidad para falsificar documentos sin dejar rastro y mantener a flote la casa de Salachez incluso después de perder la mayor parte de sus bienes. Ya habla mucho de usted. Sabe moverse, sabe esperar y sabe elegir el momento. Creo que es alguien valioso y que nuestros objetivos pueden alinearse perfectamente. El corazón de pollo de Salachez, tan frágil como orgulloso, se infló al instante, arrastrando consigo un ego que no tardó en recomponerse, y estaba a punto de responder cuando sintió una ligera presión en su mano. Eso sí, duque, no se acerque demasiado a mi mujer. ¿Queda claro? Oh, los ojos de Eric estaban endurecidos, implacables, pero Salachez solo sonrió. Por supuesto, marqués. Yo solo quiero ser su aliado, respondió recuperando su tono ligero. Y para demostrarle mi lealtad, hay algo que debería saber. El conde de Salat tiene un informante dentro de la casa Klatner. Creo que es momento de que empiece a rodar cabezas. ¿No lo cree?
La temporada de aves migratorias estaba a punto de comenzar, así que ese día sería la última vez que Miesa podría salir al jardín por un tiempo. A Eric, consciente de ello, había decidido dedicarle gran parte del día, y en esos momentos Hela se encargaba de arreglarle el cabello, pero a Eric nunca se apartó. Permaneció allí en silencio observándola, y cada vez que Miesa, casi sin querer, le robaba una mirada, se encontraba directamente con esos ojos gris oscuro fijos en ella. Sin embargo, había algo distinto en su forma de mirarla ese día, más intenso, más atento, y aunque no sabía por qué, le resultaba un poco vergonzoso. Cuando Hela se retiró para traer el vestido, a Eric se levantó y se acercó. Lo siento, pero hoy por alguna razón siento que necesito memorizar cada parte de ti. Cuando termines de arreglarte, ve a tomar té con Hela. Yo te alcanzaré después. ¿Está bien, cariño? Miesa asintió sin dudar. Tenía curiosidad saber qué ocurría, pero no preguntó. A Eric nunca hacía nada sin pensar en su bienestar, y eso le bastaba. Y minutos después, cuando finalmente estuvo lista y salió al jardín, se encontró con varios de los hombres de Eric trabajando. Ellos limpiaban la zona con evidente agotamiento, retirando cualquier rastro de aves. Cullen, en particular, parecía haber recibido la peor parte. Pero antes de que pudiera preguntar, a Eric ya estaba a su lado. La tomó en brazos y sin detenerse le indicó a Hela que podía retirarse a descansar. Eso sí, añadió que más tarde debía presentarse en su oficina, pues tenía una tarea especial para ella. Cuando se alejaron lo suficiente, Miesa le pidió que la bajara, pero él se negó asegurando que el camino estaba lleno de piedras y eso podría lastimar sus pies. Así caminaron unos minutos más hasta que finalmente a Eric se detuvo y la dejó en el suelo con cuidado. Gírate, le pidió. Miesa obedeció y al hacerlo, sus ojos se iluminaron. Frente a ella se extendía un paisaje cubierto de flores de otoño suaves y vibrantes, meciéndose con el viento como si el jardín respirara. Los tonos cálidos teñían todo de una calma serena casi irreal. Dijiste que te gustó el bordado floral de tus baberos. Pensé que te gustaría verlas de verdad. El mundo que Miesa había conocido antes de él había sido frío, cruel, en un lugar donde cada día era una lucha por resistir, donde el miedo era constante y la soledad inevitable. Pero el mundo que ahora conocía era distinto, era cálido, seguro, vivo. Cada pequeño detalle parecía pensado para ella, incluso aquellos que ni siquiera sabía que deseaba, y cada vez que miraba a Eric, su corazón latía con tanta fuerza que dolía, porque esa felicidad era demasiado perfecta, demasiado hermosa y demasiado frágil. Miesa entrelazó suavemente sus dedos con los de él como si quisiera aferrarse a ese instante, y en silencio formuló un deseo que apenas se atrevía a pensar. Quería quedarse a su lado para toda la vida, pero en algún rincón de su mente una duda persistía. ¿Sería posible que esta vez Dios le concediera algo así? Edil estaba nerviosa. Desde su conversación con el conde Selat, la inquietud no la había abandonado. Él le había asegurado que convencería al marqués de devolver a la princesa al palacio imperial, pero hasta ahora no había señales de progreso, y si las cosas seguían así, la ira del emperador terminaría cayendo sobre la casa Gladnir. Acelerando el paso, se dirigió a la habitación de la marquesa cuando, justo antes de entrar, escuchó voces al otro lado de la puerta. Eran la marquesa y su hijo. Si la cura existe, podría ser la excusa perfecta para que la lleven de regreso al palacio, decía Eric con un tono medido. Edil contuvo la respiración y se acercó apenas lo suficiente para no perder detalle. Primero debemos confirmar que ese medicamento es real. Hasta entonces, lo más prudente sería ocultar a Miesa a otro lugar, madre. Continuó él, pero mientras hablaba, hizo una leve señal casi imperceptible que la marquesa captó de inmediato, algo a lo que Edil fue completamente ajena. Tienes razón, pero antes de enviarla lejos, necesitaremos a alguien que la cuide. Todos saben que Hela es su doncella personal, así que no podemos apartarla sin levantar sospechas. Deberá ser alguien de absoluta confianza, dijo la mujer remarcando esas últimas palabras con intención, y solo entonces Edil mordió el cebo. Sin pensarlo demasiado, tocó la puerta y entró. Fingiendo torpeza, se disculpó por haber escuchado parte de su conversación, pero no tardó en ofrecerse como voluntaria. Según ella, tanto la marquesa como el joven marqués tenían ya demasiadas responsabilidades como para encargarse de algo así. Además, llevaba años sirviendo a la casa Gladnir. Nadie sería más adecuado que ella. La marquesa sonrió satisfecha. Siempre tan diligente, Edil. Tu lealtad y sentido del deber son dignos de admiración, dijo con una calidez que rozaba lo calculado. Justo cuando la preocupación comenzaba a abrumarme, apareces como una solución. Eric, querido, si es Edil, puedo quedarme tranquila dejando a Miesa a su cuidado. Eric guardó silencio por un instante. Sus ojos se posaron en Edil, quien evitó sostenerle la mirada, pero eso no importaba, porque de cualquier modo la trampa estaba en marcha, y esta vez no habría escapatoria.
Días después, bajo una lluvia persistente, Aeric se reunió en secreto con Dilberg. El capitán de los caballeros imperiales había vuelto a presentarse, esta vez para ayudarlo a concertar un encuentro clandestino con la concubina del emperador. Pero aquella ayuda no nacía de la lealtad, sino del arrepentimiento. De todas las veces en las que Dilberg había mirado hacia otro lado, de cada ocasión en la que pudo intervenir y no lo hizo, de su propia cobardía. Solo tenga cuidado de no alargar demasiado las cosas, advirtió en voz baja. Aeric asintió y se giró para entrar, pero antes de cruzar el umbral, Dilberg volvió a llamarlo. Puede que sea inapropiado decir esto ahora, pero por favor, asegúrese de que la princesa pueda vivir con verdadera libertad. En ese momento, un trueno estalló en el cielo. Aeric cruzó la entrada del pabellón abandonado. El lugar estaba sumido en penumbra. El sonido de la lluvia golpeando el techo era constante. Él avanzó con cautela, alerta a cada sombra, hasta que, al llegar al centro del recinto, se detuvo reconociendo a la figura delgada que lo esperaba. Annika estaba envuelta en la oscuridad. Aeric dio un paso al frente dispuesto a ir directo al punto, pero otro relámpago iluminó el lugar, y lo que vio lo hizo detenerse en seco. El cuerpo de Annika estaba cubierto de moretones, sus labios partidos, uno de sus ojos había comenzado a hincharse, su postura era rígida e incómoda de ver, como si incluso respirar resultara doloroso. «No es descortés mirarme así, Marqués», dijo ella con una voz ligera, casi despreocupada, como si hablara de algo trivial, pero sus ojos no mentían, eran oscuros, profundos, cargados de algo que ya no era solo dolor. «Debo admitir que me sorprende que el siempre cauteloso Marqués de Clatnier haya aceptado este encuentro, aunque supongo que tampoco tenía muchas opciones, ¿verdad? No logró contactar con ningún otro ciudadano de Cidade que estuviera dispuesto a hablar con usted. Claro, es comprensible. Deben detestarlo. Después de todo, usted fue uno de los hombres más destacados en la guerra contra Esquilad. Su nombre se ha vuelto tan infame en mi país que hasta lo usan como insulto. Pedir un antídoto a Cidade habría sido una sentencia de muerte, y más aún si supieran que es para su esposa. Lo más probable es que le enviaran un veneno aún más letal». Su risa escapó débil, quebrada por el dolor. Aeric se acercó y tomó asiento frente a ella. Supongo que eso también aplica para ti, respondió con calma. Fuiste tratada como un tributo, enviada a este país por orden de Vermeer, junto con las minas de hierro de Halle. Imagino que la vida aquí fue peor de lo que esperabas. Tu odio hacia este lugar, hacia Vermeer, hacia mí, debió crecer con cada día. Annika bufó, pero no interrumpió. Aún así, fuiste tú quien estableció el primer contacto. Incluso ofreciste compartir la fórmula del antídoto. Eso solo puede significar una cosa. ¿Quieres algo a cambio? Aeric había tomado la decisión de acudir a ese encuentro tras hablar con el duque de Salachez. Sabía que los miembros de la realeza de Cidade eran entrenados desde niños con pequeñas dosis de veneno, volviéndose inmunes con el tiempo, y Annika había sido una de ellos. Tienes razón, admitió ella finalmente. Te odiaba, pero después de vivir este infierno dejé de perder el tiempo en eso y empecé a pensar en cómo salir de aquí. Al principio creí que la forma más fácil sería morir. Pensé que si tu esposo hubiera estado en su sano juicio habría hecho lo mismo. Una mujer miserable atrapada sin darse cuenta en su propia infelicidad. Pensé que podía marcharme de este mundo haciendo al menos algo útil y redimirme. Un relámpago cruzó la habitación, pero estaba equivocada. Annika levantó la mirada. Ella tenía una voluntad mucho más fuerte que la mía, una mente mucho más clara, e incluso en su estado tenía un fuerte deseo de vivir. El silencio se volvió más pesado. Puede sonar absurdo, pero al verla quise creer una vez más. Otro trueno iluminó el lugar, y entonces la mujer habló sin rodeos. Sácame de este infierno, y te diré cómo preparar el antídoto que salvará a tu esposa. Aeric tensó la mandíbula porque su petición era imposible. Para empezar, no encajaba en sus planes. Habían demasiadas variables, demasiadas vidas involucradas. Las consecuencias podían ser devastadoras, y estaba a punto de negarse, pero Annika lo interrumpió. Aún no te he dicho lo más importante. Tu esposa ha estado consumiendo ese veneno durante meses, lo que significa que en el mejor de los casos le queda menos de un año de vida. El silencio que siguió fue absoluto. Así que decide ahora, Marqués. O me sacas de este infierno, o te resignas a ver morir a tu esposa. Un festival de caza estaba por celebrarse. También era el primero que se celebraría después de la larga guerra, y no podía llegar en mejor momento. Esta era la oportunidad perfecta para sofocar los rumores irreverentes que comenzaban a rodear a Vermeer. El conde de Selad ya había preparado una serie de noticias cuidadosamente seleccionadas para inclinar la balanza a su favor. En sus investigaciones no había logrado dar con el responsable de la difusión, pero estaba seguro de algo. No era un grupo, era una sola persona, y estaba
estaba a punto de continuar cuando Vermeer lo interrumpió. Eso ya no será necesario. Por ahora, aléjate de ese asunto. Selad se quedó en silencio. Su expresión apenas se tensó, una rigidez contenida que delataba su desagrado, pero aún así intentó retomar la conversación. Esa tarea ya se la he encomendado a Fabrián. El nombre cayó como una piedra. Selad tuvo que contenerse. Apenas logró mantener la compostura porque Fabrián era el hijo de una simple criada que en su momento había suplicado al difunto emperador que lo acogieran en el palacio. Sí, sabía que Vermeer le había tomado cierto afecto últimamente. Lo llamaba con más frecuencia a audiencias privadas, pero una cosa era encariñarse con un subordinado y otra muy distinta confiarle asuntos de gran importancia. No tienes ya demasiado entre manos. No puedo seguir cargándote con todo. A partir de ahora, empezaré a transferir alguna de tus funciones a Fabrián. Vermeer le dio una palmada en el hombro con una condescendencia apenas disimulada. Ya no eres tan joven. No deberías exigirte tanto. Y sin esperar respuesta pasó de largo dejándolo atrás. El silencio que quedó fue pesado. Selad permaneció inmóvil por un instante, luego lentamente su rostro se oscureció. La molestia se transformó en frustración y la frustración en algo mucho más profundo. Ira, desprecio. Había sido él quien había puesto a Vermeer en el trono. Él quien había movido cada pieza, tejido cada alianza, eliminado cada obstáculo. Todo para crear a un emperador que pudiera manipular a su antojo. Y ahora, ese mismo hombre comenzaba a apartarlo. Sus ojos descendieron casi por inercia. A sus pies, una pequeña flor amarilla había florecido entre las piedras. La arrancó de un tirón para luego deshacerla entre sus dedos. Pero después de ese breve momento de ira, se obligó a respirar hondo y a recuperar la calma. Porque después de todo, lo que había construido no era un juego improvisado. Era un plan que llevaba años gestándose. Así que no podía permitirse cometer un error por impaciencia. Miesa pronto estaría en sus manos, y cuando eso ocurriera, le arrebataría la corona a Vermeer y finalmente dejaría en claro quién era el verdadero dueño del poder de ese imperio. Mientras tanto, Vermeer continuaba su camino por los pasillos del palacio como si nada hubiera ocurrido. ¿Dónde está Annika? Preguntó de pronto sin detenerse. Uno de los caballeros a su lado se inclinó levemente antes de responder que durante su ausencia, su concubina se encontraba residiendo en el palacio independiente. Vermeer se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron apenas. Aquello despertó su curiosidad, pero también sus sospechas. Aeric dejó escapar un suspiro pesado, midiendo cada palabra antes de responder. La petición de Annika no era algo que pudiera resolverse con facilidad. Sacarla de allí significaba enfrentarse directamente a Vermeer, y una vez que el emperador notara su ausencia, la buscaría sin descanso. Además, incluso si lograban el antídoto, necesitarían días para comprobar si realmente funcionaba en Miesa. Danos unos días, dijo finalmente. Encontraré la manera de protegerte y desviar la atención del emperador mientras preparamos todo. Hasta entonces, por favor. Pero no pudo terminar. El sonido seco de una puerta abriéndose cortó el aire. Ambos se tensaron al instante. Se suponía que ese encuentro era completamente secreto. Annika reaccionó primero. Se giró con rapidez, su voz apenas un susurro urgente mientras indicaba que se escondiera. Aeric no dudó. Se deslizó detrás de un biombo de madera oscura, cubierto por telas pesadas que apenas dejaban la luz. Desde allí contuvo la respiración, atento a cada sonido, con la mano firme sobre el mango de su espada, preparado para intervenir si la situación se descontrolaba. La figura de Vermeer cruzó el umbral. Sus pasos resonaron en el silencio. Sus ojos se entrecerraron al notar que las huellas húmedas marcaban en el suelo. Así que aquí es donde te revuelcas con otros hombres mientras yo no estoy. La voz fue baja, pero cargada de una violencia apenas contenida. El rostro de Annika perdió el color de inmediato. Su Majestad, esto es un malentendido, intentó decir, esforzándose por mantener la compostura, pero las siguientes palabras no lograron salir de su boca. El silbido de una espada al desenvainarse sonó. Un movimiento rápido y un segundo después, el golpe seco de un cuerpo desplomándose contra el suelo retumbó en la habitación. Vermeer había actuado sin vacilar, eliminando de un solo movimiento la única oportunidad que Aeric tenía para salvar a Miesa. Cuando Aeric regresó a la mansión Gladnir, su rostro y sus ropas estaban cubiertos de hollín como si arrastrara consigo los restos de un incendio. Al verlo en ese estado, Miesa corrió hacia él sin pensarlo, mientras Hela se apresuraba a buscar medicinas. Cuando por fin quedaron solos, fue entonces cuando Aeric, con la voz más pesada de lo habitual, le reveló la verdad. Annika estaba muerta.
Después de que Verme la asesinara, ordenó incendiar el lugar para borrar cualquier rastro. Aeric había intentado salvarla, detener la hemorragia y sacarla de allí, pero todo esfuerzo había llegado demasiado tarde. En su último aliento de vida, Annika le entregó una gargantilla y le pidió que acudiera a su familia con ella. Al verla sabrían que decía la verdad. También le hizo prometer que les dijera que había vivido bien y que les pidiera a ellos el antídoto que tanto buscaba. Luego de eso, Aeric apenas logró escapar con vida, pero a medida que sus palabras se asentaban, el cuerpo de Miesa comenzaba a temblar hasta que sus fuerzas cedieron y se desplomó, porque Annika no había deseado nada más que liberarse del yugo de Vermel y aún así había terminado igual que los demás, otra vez, siempre, otra vez. Personas que conocía, que rozaban su vida, que desaparecían de forma trágica, como si el destino insistiera en repetir la misma crueldad una y otra vez. El miedo la arrastró entonces a un abismo familiar. Un pensamiento insoportable comenzó a tomar forma. ¿Aeric también podría morir? ¿Como todos? ¿Como cada persona que alguna vez había intentado quedarse a su lado? Detente. La voz de Aeric cortó en seco sus pensamientos. Eso no va a pasar. Miesa negó, atrapada en ese ciclo que la asfixiaba, pero él no retrocedió. Tus sueños no son inútiles. Vivir en libertad no es una fantasía, Miesa, y haré lo que sea necesario para que se convierta en una realidad. Sus palabras no disiparon el miedo, pero lograron atravesarlo. Miesa alzó la vista con los ojos aún húmedos y temblorosos. Entonces, júralo. Aeric no respondió de inmediato. ¿Jura que tú nunca morirás? Él pudo ver con claridad el terror reflejado en sus ojos. No era una simple petición, sino un ruego desesperado, casi infantil, nacido de alguien que ya había perdido demasiado. Y lo supo en ese instante. Era imprudente, incluso temerario, hacer tal juramento, pero aún así... Lo juro, dijo finalmente, con una solemnidad que no dejaba espacio a dudas. En nombre de la casa Gladnir, te lo juro, Miesa Gladnir. Y aunque ambos sabían en el fondo el peso que cargaba esas palabras, ninguno de los dos se atrevió a romper ese frágil momento. Mientras tanto, en otro lugar distante, Fabrián llevaba días siguiendo un rastro cada vez más difuso, el del hombre con quien Annika se había reunido antes de morir. Sin embargo, la información que finalmente logró obtener no coincidía con lo que esperaba. El nombre que surgía una y otra vez no era el de un simple intermediario, sino el del conde de Celat. Y lo que resultaba aún más inquietante era que el conde parecía mantener una correspondencia secreta con la jefe de doncellas de la casa Gladnir. Todo indicaba que estaba moviendo influencias con su único propósito: recuperar una vez más a la hermana del emperador. La única opción que les quedaba era clara: contactar a la familia de Annika y encontrar la forma de obtener el antídoto. Con el festival de la casa cada vez más cerca, la urgencia se volvía asfixiante. Se rumoreaba que algunos delegados de Cidate asistirían, y si llegaban a enterarse de la muerte de Annika, lo más probable era que el conflicto escalara hasta convertirse en una nueva guerra. Por eso debían adelantarse, y convencerlos antes de que comenzara el festival era, sin exagerar, su última oportunidad. En la corte imperial, por su parte, ya sabían que Annika se había reunido con alguien antes de morir, pero eso solo era cuestión de tiempo para que comenzaran a seguir ese rastro. Aún no habían llegado hasta Aeric, pero confiar en que eso se mantendría así era un error. Vermel, cada vez más inestable, se estaba convirtiendo en un arma de doble filo. Era por eso que debían adelantar sus planes, ajustarlo para ejecutarlo el mismo día de la cacería. La marquesa, que había escuchado todo en silencio, se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de ocultar su frustración. Las cosas se estaban complicando demasiado. Sin embargo, tras unos segundos pareció recordar algo. Bajó las manos y miró a su hijo con inquietud. ¿Y Miesa? ¿Cómo ha tomado el hecho de que le queda tan poco tiempo? Aeric no respondió de inmediato, solo bajó la mirada con una expresión tensa, porque Miesa no había reaccionado. No hubo llanto, ni rabia, ni negación. Nada que encajara con lo que cualquiera esperaría ante una sentencia así, y eso era precisamente lo que más le preocupaba. Miesa podía mostrarse firme, incluso resistente ante la adversidad, pero su corazón no lo era tanto. Quizá ese silencio no era aceptación. Tal vez no le aterraba su propia muerte. Tal vez lo que realmente temía era volver a perder a alguien a quien amaba. Y días después, el jefe de servicio de la casa imperial llegó a la casa Gladnir acompañado de varios caballeros de la corte y portando una orden imperial. El hombre que se presentó como Fabrián era un rostro desconocido para Aeric, pero no fue su presencia lo que lo inquietó, sino el motivo de su visita. Según explicó, había estado llevando a cabo una investigación dentro del palacio por un incidente que de forma inesperada terminó señalando al conde Celat y a la sirvienta principal de la casa
casa Clatnier. Las correspondencias que encontramos contenían instrucciones claras para secuestrar a la esposa del marqués. Edil reaccionó de inmediato intentando defenderse, pero antes de que pudiera articular una excusa, Fabrián le interrumpió con frialdad. Ese no es tu lugar para hablar. Ese deber le correspondía a la señora Manner. Un simple gesto suyo bastó para sellar su destino y solo así, Edil fue arrestada por traición y por atentar contra la sangre imperial. Los gritos desesperados de la mujer no encontraron respuesta. La marquesa no hizo objeción alguna. Después de todo, deshacerse de ella ya formaba parte de sus propios planes, pero aquello dejaba una pregunta en el aire. ¿Por qué ese hombre los estaba ayudando? La respuesta llegó sin rodeos. Fabrián actuaba por interés propio. Él también buscaba lo mismo, la caída del conde Zelat. Naturalmente están en su derecho de objetar, dijo con calma. Pero creo que si colaboramos, todos saldremos beneficiados. ¿No lo creen? Cuando se marchó no quedó duda alguna. Fabrián quería destruir al conde Zelat. Y a raíz de esto, Aeric convocó de inmediato una reunión de emergencia con Raquel Crispin y el duque de Salachez. El propósito era definir una estrategia precisa ante el nuevo escenario. Por un lado, Lady Crispin debía encargarse de neutralizar a la Guardia Imperial. Su capitán, Jael Crispin, primo de Raquel y fuerte candidato a liderar la casa Crispin, representaba un obstáculo que no podía ignorar. Y por otro lado, con esta nueva variable en juego, el duque de Salachez debía investigar a fondo quién era realmente Fabrián y hasta dónde llegaban sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, antes del festival debían encontrar la forma de reunirse con Iván Semenov, hermano de Annika. Según las investigaciones de Salachez, ambos mantenían un vínculo particularmente estrecho, lo que lo convertía en una pieza clave, pero acercarse a él no sería sencillo. La historia entre Siddhartha y los Clatnier hacía imposible un contacto directo, y era por eso que necesitarían un intermediario, un hombre lo suficientemente influyente y neutral como para abrir puertas sin generar desconfianza, y ese nombre solo podía ser uno, el del archiduque Hagail. Y sí, tenía que admitirlo. Aeric Clatnier tenía un par de bolas bien puestas, o visto desde otro ángulo, una temeridad casi suicida, porque su plan rozaba la locura: asesinar a Vermel durante el festival de caza y colocar a su esposa como la única heredera del linaje imperial. Lo irónico era que la joven que el gran duque Hagail solía recordar en ese momento parecía más lúcida que él mismo. Disculpe la tardía presentación, gran duque. Ella es mi esposa, Miesa Clatnier, dijo Aeric con formalidad. El duque lo observó sin disimulo alguno. Todos aquí han perdido la razón, murmuró al fin. Están completamente dementes. Aún así, Aeric no se detuvo y explicó que había una grieta en su plan. Miesa llevaba demasiado tiempo consumiendo el veneno de Namiria y su estado ya era terminal, y como si eso no bastara, Vermel había asesinado a Annika, la única persona que podía haberles dado una solución. Ese mismo incidente además amenazaba con desatar una guerra. Por eso estamos aquí. Necesitamos que actúe como intermediario, que convoque al enviado de Siddhartha y nos permita llegar a un acuerdo antes de que todo estalle. El duque no respondió de inmediato. El silencio se extendió más de lo necesario, volviéndose incómodo. Miesa frunció ligeramente el ceño y, perdiendo la paciencia, se inclinó hacia Aeric para susurrar. ¿Estás seguro de que este viejito entendió algo de lo que dijiste? No parece estar más cuerdo que yo. El silencio ya era pesado, pero se volvió insoportable. El duque suspiró con una calma peligrosa. Es impresionante. Has logrado engañar a todo el mundo, pero eres incapaz de susurrar cuando hablas mal de alguien que está justo frente a ti. Si vas a hacerlo, asegúrate al menos de que no puede oírte. El duque hizo una pausa, apenas disimulando su enojo. ¿Y qué fue eso de viejito? El ambiente, curiosamente, se distendió un poco tras eso. Fue entonces cuando el duque volvió su atención a Aeric. Dime algo más importante. ¿Cómo piensas dar la noticia de que Annika Semenov ha muerto? No dudó. Había decidido decir la verdad, contar todo lo que Annika había sufrido durante su tiempo en el Palacio Imperial, incluso si eso contradecía su última voluntad. Y no era una decisión sencilla, pero tampoco era un error, porque aunque sonara a justificación, Aeric se negaba a cubrir su muerte con mentiras. Estaba convencido de que su sacrificio merecía algo más que silencio, merecía ser recordado con la verdad. Al escucharlo, Miesa no dijo nada al principio, pero en su mente los recuerdos comenzaron a entrelazarse. Su madre y todas aquellas personas que, aunque fueran por un breve instante, habían logrado hacer que
que su vida se sintiera cálida, casi tranquila. Todo eso había sido destruido. Vermel lo había arrasado sin contemplaciones, esparciendo su crueldad como semillas que seguían echando raíces a cada rincón de su gobierno. Por eso, ya no bastaba con callar o resistir. Era momento de arrancar ese mal desde la raíz, aunque para lograrlo tuviera que mancharse las manos de sangre. Mientras tanto, en otro punto del palacio, Fabrián dio una orden clara a los guardias. Nadie debía informar al emperador sobre la detención de la jefa de criadas de la casa Clanier. Edil, por su parte, no dejó de gritar proclamando su inocencia, aferrándose a cada palabra como si aún pudiera cambiar su destino. Pero sus protestas se perdieron en el vacío. Cuando finalmente la dejaron sola y los pasos se desvanecieron en el pasillo, Edil apretó los barrotes con fuerza, la impotencia temblándole en las manos. Y fue entonces cuando una voz áspera y baja surgió desde la celda contigua. Al girarse, distinguió la silueta de una mujer que parecía llevar demasiado tiempo encerrada allí. Su aspecto era descuidado, casi irreconocible, pero al observarla con mayor atención, algo en su rostro le resultó familiar. Era Dieil, una de las sirvientas imperiales que había sido enviada a atender a la princesa. El reconocimiento le heló la sangre, y por primera vez, Edil comprendió con absoluta claridad que no había nadie que fuera a sacarla de allí, nadie que intercediera por ella, nadie que siquiera preguntara por su destino. Ella estaba completamente sola. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.